El juicio final no es un mito, no es una metáfora, no es una invención de la tradición humana para infundir temor en los corazones débiles. Es una realidad profética ineludible, anunciada desde los tiempos antiguos y confirmada en las visiones de los profetas, un acontecimiento que estremecerá los cielos y la tierra cuando llegue su hora. Pero, ¿y si te dijera que ese juicio no ocurrirá en un solo instante, como muchos creen, sino en 3 etapas claramente reveladas en la Escritura? ¿Y si te dijera que el tribunal celestial ya está en sesión, que los libros ya están abiertos y que tu nombre podría estar siendo analizado en este mismo momento en las cortes celestiales? Esta verdad solemne debería sacudirnos hasta lo más profundo, porque el juicio final no es un evento distante, es una realidad presente que avanza silenciosa, mientras millones siguen viviendo como si nada estuviera ocurriendo. La mayoría de la humanidad vive engañada, convencida de que el juicio es una especie de ceremonia simbólica o un acontecimiento pospuesto para un futuro lejano. Otros creen que será un instante mágico en el que todo se decidirá al mismo tiempo. Pero la Biblia enseña algo muy distinto. Revela un proceso solemne y ordenado, una obra judicial que se desarrolla en fases, cada una con un propósito específico en el plan de redención. El profeta Daniel vio un tribunal en el cielo donde se colocaron tronos, donde el anciano de días se sentó con vestiduras blancas como la nieve, y donde millares de millares le servían mientras millones permanecían en pie delante de él. Y Daniel añade un detalle estremecedor. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. Este pasaje no habla de un juicio instantáneo, sino de un proceso solemne donde los registros de cada vida son examinados. Juan, en el Apocalipsis, confirma esa visión cuando escribe: «Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras». Apocalipsis 20:12. La Biblia habla de libros, de registros, de actos revisados en detalle, y esto no puede suceder en un solo instante. La palabra revela un juicio progresivo, en el que se determina, se declara y finalmente se ejecuta la sentencia. Esa es la gran verdad que pocos comprenden. El juicio se divide en 3 etapas: un juicio investigador, un juicio de veredicto y un juicio de ejecución. Pero, ¿qué significa esto para ti y para mí? Significa que ahora mismo tu vida no es un simple conjunto de días sin sentido, sino un registro que está siendo evaluado en los tribunales celestiales. Cada palabra, cada pensamiento, cada acto, sea bueno o malo, está escrito en esos libros que serán abiertos. Jesús mismo lo dijo: «De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio». Mateo 12:36. Este es el eco del juicio inminente, la advertencia de que nada queda oculto ante los ojos del juez eterno y que el tiempo de la gracia no durará para siempre. Y si hoy escuchas este mensaje, no es casualidad. Dios mismo te está dando la oportunidad de reflexionar antes de que el decreto final sea pronunciado. Porque llegará el día en que el cielo guardará silencio, en que el Espíritu Santo ya no intercederá por los pecadores, y en que la puerta de la misericordia se cerrará para siempre. Entonces, el destino de cada ser humano quedará sellado. Los justos confirmados para la vida eterna, los impíos fijados para la condenación. No habrá un segundo intento, no habrá súplicas aceptadas, no habrá forma de revertir la sentencia. Por eso este mensaje es tan urgente. El juicio no es una amenaza lejana, es un proceso en marcha, y mientras tú piensas en tus planes, en tus proyectos, en tus sueños terrenos, tu nombre puede estar siendo llamado en los registros celestiales. ¿Lo entiendes?
No se trata de un mito ni de un sermón más. Se trata de tu destino eterno, jugándose en un tribunal invisible que pronto revelará su veredicto al mundo. Y antes de continuar y desvelar estas 3 etapas del juicio que casi nadie conoce, quiero invitarte a comprometerte con esta misión. No dejes pasar este momento. Suscríbete a este canal, dale like a este video y comparte en los comentarios tu reflexión. ¿Crees que ya estamos viviendo la hora del juicio de Dios? Tu voz puede ser un testimonio que despierte a otros y les ayude a abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Hoy la puerta de la misericordia aún está abierta, pero el eco del juicio resuena cada vez más fuerte. Mañana podría cerrarse para siempre. Bloque 2. La primera etapa, el juicio investigador. Cuando hablamos del juicio final, la mayoría imagina un gran día futuro en el que toda la humanidad se presentará al mismo tiempo delante del trono de Dios. Pero la Escritura revela un detalle que cambia por completo nuestra percepción. El juicio ya comenzó. No es solo un evento futuro, es una obra que se desarrolla en el presente. Esta primera fase se conoce como el juicio investigador. Y es el momento en que los registros celestiales son abiertos para revisar las vidas de todos los que han profesado fe en Dios a lo largo de la historia. Daniel lo vio en visión. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9, 10. Lo que él contempló no fue la ejecución del juicio, sino la investigación previa, el examen de los registros. En este tribunal celestial no se trata de convencer a Dios de lo que ya sabe, porque el Omnisciente conoce cada detalle de nuestras vidas. Este juicio es más bien para mostrar al universo la justicia del plan divino, para que toda criatura pueda ver que Dios es justo en salvar y justo en condenar. Allí, los ángeles contemplan cómo los libros son abiertos y se revelan los pensamientos más ocultos, las motivaciones más profundas, las obras hechas en lo secreto. La vida de cada persona pasa ante la revisión del tribunal celestial. Nada queda escondido, nada queda fuera del registro. El apóstol Pedro lo expresó con solemnidad, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4:17. Esto significa que aquellos que se llaman hijos de Dios, los que llevan su nombre, son los primeros en ser evaluados. Antes de que el mundo reciba su sentencia final, el cielo revisa la vida de los que profesan ser su pueblo. ¿Es auténtica su fe? ¿Fue real su arrepentimiento? ¿Vivieron bajo la gracia de Cristo o simplemente llevaron un título vacío? Este es el propósito del juicio investigador: separar la verdadera fe de la apariencia superficial, confirmar a los fieles en la vida eterna y exponer la hipocresía de los falsos. Lo solemne de esta etapa es que está ocurriendo ahora mismo. Mientras tú escuchas estas palabras, tu nombre puede estar siendo mencionado en los registros del cielo. Cada día que pasa, la corte celestial avanza en su labor, revisando los nombres escritos en el libro de la vida. Jesús mismo lo afirmó en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso significa que existe la posibilidad de que un nombre sea borrado, de que una vida profesante quede excluida por no haber perseverado en la fe. Imagina lo solemne de esto. Los ángeles revisando los registros de tu vida, las páginas escritas con cada palabra, cada pensamiento, cada acto, cada decisión. Nada se pierde, nada se olvida, todo es considerado. No hay excusas, no hay máscaras, no hay posibilidad de engañar al tribunal divino. Lo que somos en lo íntimo, lo que somos cuando nadie nos ve, eso es lo que aparece en los libros.
Y lo que decide el veredicto no es la perfección humana, sino la sangre de Cristo aplicada a aquellos que realmente se arrepintieron y vivieron en fe. Por eso el juicio investigador no es una amenaza sin esperanza, sino una oportunidad de asegurarnos de que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Hoy todavía Jesús intercede en el santuario celestial como nuestro abogado. Hoy todavía podemos confesar nuestros pecados, podemos buscar su perdón, podemos entregarnos completamente a Él. Pero debemos comprender que esta etapa no durará para siempre. Cuando se cierre el decreto de Apocalipsis 22:11 será pronunciado y entonces cada destino quedará fijado para siempre. Querido hermano, lo solemne es que vivimos en la era de este juicio. La corte celestial no está en pausa, no espera por nuestra comodidad, avanza cada día más cerca al momento en que el libro de la vida se cerrará. Y cuando eso suceda, lo que quede escrito será irrevocable. Esta es la primera etapa del juicio final, y pocos lo saben. Pero ahora que lo sabes, el cielo te llama a velar, a consagrarte y a mantener tu lámpara llena de aceite, porque el esposo viene pronto y la puerta pronto se cerrará. Bloque 3. La segunda etapa. El juicio de veredicto. Si la primera etapa del juicio ocurre ahora, de manera invisible en los cielos, revisando los libros y confirmando quiénes son verdaderamente de Cristo, la segunda etapa será pública y visible. El juicio de veredicto. Esta etapa acontecerá en la gloriosa segunda venida de Cristo, cuando el tribunal celestial ya haya tomado una decisión y el universo entero contemple la ejecución del veredicto divino. Jesús lo describió con claridad en Mateo 25, 31, 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este momento no será un proceso de deliberación, sino la proclamación del fallo ya decidido en la etapa investigadora. Los que fueron hallados fieles recibirán públicamente la declaración de salvación. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Mientras tanto, los que rechazaron la gracia escucharán la sentencia más dolorosa que jamás resonará en los oídos humanos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. El veredicto será irrevocable, sin posibilidad de apelación, porque el tiempo de gracia ya habrá concluido. El apóstol Pablo lo describió con solemnidad en 2 Tesalonicenses 1:7-9. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La segunda venida será entonces el gran día del veredicto público. El universo entero verá la justicia de Dios manifestada, porque no habrá secreto alguno. Cada vida habrá sido revisada y cada sentencia proclamada. En este momento ocurrirá también la gran resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán para recibir el veredicto de vida eterna, mientras los impíos que aún vivan serán destruidos por la gloria del Señor. Apocalipsis 6, 15, 17 pinta la escena de terror para los perdidos. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?
Esa pregunta retórica revela la magnitud de la segunda etapa. Solo los que fueron hallados justos en el juicio celestial podrán estar de pie ante la majestad del Rey que regresa. El juicio de veredicto, entonces, es la revelación pública de lo que el tribunal divino ya decidió en secreto. Es la confirmación visible de lo que ya fue sellado en los cielos. Para los fieles será gozo indescriptible, la bienvenida al reino eterno. Para los perdidos será la consumación de su rechazo, el enfrentarse a la luz de aquel a quien despreciaron. Lo solemne es que, en ese día, ya nadie cambiará de bando. El que está en Cristo será exaltado, el que lo rechazó será condenado. Imagina lo solemne de ese momento. Millones de ángeles resplandeciendo, el cielo abierto en gloria, el sonido de la trompeta divina estremeciendo la tierra, los sepulcros abriéndose, los justos ascendiendo para recibir al Señor en el aire, y al mismo tiempo los impíos clamando desesperados por esconderse de la gloria del Cordero. Esa será la escena más majestuosa y más aterradora de la historia, porque en ella quedará revelado el veredicto eterno. La segunda etapa del juicio nos recuerda una verdad solemne. La gracia es ahora, no en el día del regreso de Cristo. Ese día ya no será tiempo de decidir, sino de recibir la sentencia que cada uno eligió con su vida. Por eso Jesús insistió una y otra vez en la necesidad de velar, de estar preparados, de tener aceite en las lámparas, porque cuando Él aparezca en gloria, la oportunidad habrá terminado y lo único que quedará será el veredicto final. Bloque 4. La tercera etapa. El juicio de ejecución. Si el juicio investigador ocurre en el cielo antes de la segunda venida y el juicio de veredicto se manifiesta públicamente cuando Cristo regrese en gloria, la tercera etapa cierra el proceso con el juicio de ejecución. Este es el momento en que la sentencia ya proclamada se lleva a cabo de manera definitiva, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2, 10, 11. Y cuando el universo contemplará la justicia final de Dios ejecutada sobre Satanás, sus ángeles y los impíos. Apocalipsis 20 describe esta etapa con claridad. Después del regreso de Cristo, los justos reinarán con Él por 1000 años, un periodo conocido como el milenio. Durante ese tiempo, los redimidos tendrán la oportunidad de revisar los libros, de contemplar las decisiones del juicio y de ver por sí mismos la justicia de Dios. Juan lo expresa así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Este detalle es crucial porque muestra que Dios no oculta nada a los salvados. Los abre a los registros para que comprendan por qué algunos no están allí, para que vean con sus propios ojos que el juicio fue justo, transparente y perfecto. Al terminar ese periodo, los impíos resucitarán para enfrentar la fase final del juicio. Apocalipsis 20:12 lo declara: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este es el momento en que el tribunal celestial ya no examina, ya no declara, sino que ejecuta la sentencia. Los perdidos contemplarán por un instante la gloria de Dios y reconocerán que rechazaron la vida eterna. Satanás y sus ángeles quedarán expuestos como los responsables del gran engaño que arrastró a millones. Y el universo entero, redimidos y ángeles incluidos, reconocerá que los juicios de Dios son verdaderos y justos. El clímax llega con el destino final del mal. Apocalipsis 20, 14, 15 nos dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego no es un tormento eterno sin fin,
sino la destrucción definitiva de todo lo que se opone a Dios. Es el momento en que el mal deja de existir, en que el pecado es erradicado para siempre, en que la rebelión cósmica llega a su fin. La ejecución no es un acto de crueldad, sino de justicia y amor, porque el universo no puede vivir eternamente con la sombra del pecado sobre él. Lo solemne de esta etapa es que todos los perdidos estarán presentes, los grandes y pequeños, los poderosos y los humildes, los que se rebelaron abiertamente y los que simplemente vivieron indiferentes, todos verán la gloria del Cordero y reconocerán que Él es justo. Por eso Apocalipsis 29 describe cómo rodean la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, intentando un último acto de rebelión, y en ese momento desciende fuego del cielo y los consume. Es el cierre absoluto, el punto final de la historia del mal. Este es el juicio de ejecución, la tercera etapa del proceso. En él se demuestra que Dios no solo juzga, sino que ejecuta su veredicto con justicia y transparencia. Los fieles comprenderán que no hubo arbitrariedad, que cada alma tuvo oportunidad, que cada decisión fue respetada. Los perdidos reconocerán que despreciaron la gracia, y aunque sea demasiado tarde, sus labios confesarán la verdad. Y el universo entero cantará que Dios es justo, que sus caminos son rectos, que su amor se manifestó incluso en el acto de erradicar el mal. El mensaje para nosotros hoy es claro: no esperes a esa etapa. Cuando llegue el juicio de ejecución, ya no habrá posibilidad de cambiar de lado. La sentencia solo se aplicará. Hoy, mientras aún hay gracia, puedes asegurarte de que tu nombre permanezca en el libro de la vida y que nunca enfrentes la justicia sin mediador. Porque cuando el fuego consuma el pecado y a los que lo abrazaron, los redimidos entrarán en un universo renovado, donde nunca más se levantará rebelión. Bloque 5. Un juicio que revela la justicia de Dios. Al contemplar las tres etapas del juicio final, la investigación previa, el veredicto público y la ejecución definitiva, surge una verdad que atraviesa toda la Escritura. El juicio no existe para satisfacer un capricho divino, sino para revelar la justicia de Dios al universo entero. Cada fase del proceso demuestra un aspecto de su carácter, y lejos de ser un misterio oscuro, el juicio es la máxima expresión de su transparencia y amor. A diferencia de los juicios humanos, llenos de corrupción, parcialidad y secretos, el juicio celestial se desarrolla con absoluta claridad, de manera que cada criatura, desde los ángeles hasta los redimidos y aún los perdidos, reconozca que los caminos de Dios son rectos. En la primera etapa, el juicio investigador, se muestra que nadie entra en el reino por apariencia o favoritismo. No basta con tener un nombre escrito en un registro, no basta con una profesión de fe superficial. Cada vida es examinada, cada obra evaluada, cada pensamiento considerado. El universo contempla que la salvación no se basa en palabras vacías, sino en una relación real con Cristo. Así, cuando los libros son abiertos, se demuestra que los justos lo son no por sus méritos, sino porque la sangre del Cordero cubrió sus pecados y transformó sus vidas. Esa fase revela que Dios es justo al salvar, porque no lo hace a ciegas, sino con evidencia clara de quienes realmente aceptaron su gracia. En la segunda etapa, el juicio de veredicto en la segunda venida, se revela la autoridad de Cristo como Rey y Juez. Allí, el universo contempla el fallo proclamado. Los fieles son exaltados, los rebeldes son apartados. Los ángeles, los redimidos y aún los impíos reconocen que la decisión fue tomada con justicia. El veredicto público confirma que Dios no actúa en secreto, sino que proclama su sentencia ante todos. En ese momento se ve con claridad la diferencia entre los que vivieron para Cristo y los que lo rechazaron. La gloria del Cordero brilla,
y esa misma luz que llena de gozo a los redimidos se convierte en terror para los impíos. Así, el veredicto revela que Dios es justo al condenar, porque cada alma recibe exactamente lo que eligió con su vida. La tercera etapa, el juicio de ejecución, es la culminación de esta revelación. Durante el milenio, los redimidos revisan los libros y ven con sus propios ojos que cada decisión fue justa. Nadie podrá alegar arbitrariedad ni favoritismo porque los registros estarán abiertos. Y al final, cuando los impíos resuciten para enfrentar la sentencia, ellos mismos reconocerán la justicia divina. Aunque tarde, doblarán sus rodillas y confesarán que Cristo es Señor. En ese momento, la ejecución no será un acto cruel, sino la confirmación de lo que todos ya vieron, que Dios hizo todo lo posible por salvar, pero que el rechazo humano eligió el camino de la perdición. Cuando el fuego consuma el pecado y a los que lo abrazaron, el universo cantará que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16:7. Cada etapa del juicio, entonces, es una pieza de un plan mayor, demostrar que Dios no tiene nada que esconder. Satanás lo acusó de ser injusto, de imponer su ley con arbitrariedad, de exigir obediencia sin amor. Pero en el juicio, esas acusaciones quedan destruidas. El cielo entero ve que Dios ofreció gracia abundante, paciencia sin límite, oportunidades constantes. Los que se pierden lo hacen porque despreciaron esa gracia, no porque Dios los rechazó. Y los que se salvan lo hacen por haber aceptado la sangre de Cristo, no porque fueran perfectos. Esa es la revelación más solemne del juicio, que Dios es amor, incluso en su justicia. Este entendimiento debería despertar en nosotros una reverencia profunda. El juicio no es un espectáculo para atemorizar, es el testimonio de que servimos a un Dios que gobierna con rectitud. Pero también es una advertencia solemne. Si el universo entero verá la justicia de Dios manifestada, entonces cada uno de nosotros debería decidir hoy de qué lado quiere estar cuando esa justicia sea revelada. Porque cuando la puerta se cierre, el carácter de Dios brillará en todo su esplendor, pero será demasiado tarde para cambiar de destino. Bloque 6. El juicio que revela el corazón humano. Si en cada etapa del juicio se pone de manifiesto la justicia de Dios, también en cada fase se revela el verdadero carácter del hombre. Porque el juicio no es únicamente un acto divino que muestra la rectitud del Creador, es también el espejo final en el que la humanidad verá reflejadas sus propias elecciones. Allí quedará expuesto lo que cada corazón decidió mientras tuvo oportunidad, y se hará evidente que nadie es arrastrado por la fuerza a un destino que no escogió. En otras palabras, el juicio revela no solo lo que Dios hizo, sino lo que cada ser humano quiso ser en lo profundo de su alma. Durante la primera etapa, el juicio investigador, el cielo examina no solo los actos externos, sino las motivaciones internas. Las páginas de los libros celestiales no registran únicamente hechos, sino también intenciones. Jesús mismo lo había declarado: porque de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. El juicio no se centra solo en pecados notorios, sino en los pensamientos que cultivamos, en los deseos secretos que guardamos, en las decisiones silenciosas que revelan quién gobierna realmente nuestro corazón. Así, cuando los libros son abiertos, queda claro que la diferencia entre el justo y el impío no radica únicamente en las obras externas, sino en la rendición interior al Espíritu de Dios. En la segunda etapa, el juicio de veredicto en la segunda venida, el corazón humano se muestra por contraste. Los fieles reciben al Señor con gozo, levantando sus rostros y proclamando: «Este es nuestro Dios, le hemos esperado
y nos salvará. Isaías 25:9. Mientras tanto, los perdidos claman a los montes para que los oculten del rostro del Cordero. Apocalipsis 6:16. La diferencia entre ambos grupos no es casualidad, es el fruto de elecciones continuas. Unos cultivaron una relación real con Cristo y aprendieron a amar su venida. Otros lo rechazaron una y otra vez hasta que su corazón se endureció. Ese día, las reacciones opuestas revelarán quién se entregó a la luz y quién prefirió permanecer en las tinieblas. Finalmente, en la tercera etapa, el juicio de ejecución, el corazón humano queda expuesto en su desenlace definitivo. Los redimidos, al revisar los libros durante el milenio, comprenderán que cada perdido eligió su propio camino. Verán que Dios extendió su mano una y otra vez, que envió mensajes de advertencia, que ofreció oportunidades, y que aún así muchos prefirieron ignorar su voz. Los perdidos, al resucitar para enfrentar el juicio, reconocerán que despreciaron la gracia. No podrán decir que fueron víctimas de injusticia, porque ante la gloria del Cordero admitirán, aunque demasiado tarde, que rechazaron la vida eterna. En ese instante, toda boca se cerrará y toda lengua confesará la justicia de Dios. El juicio, entonces, no es solo una declaración sobre Dios, es también la revelación del verdadero yo de cada persona. Muchos hoy se esconden detrás de apariencias religiosas, de títulos espirituales, de una fe superficial que impresiona a los hombres pero no engaña al cielo. Pero en el juicio no habrá máscaras, no habrá disfraces, no habrá discursos que oculten la verdad. El corazón quedará al descubierto y lo que somos en secreto será revelado delante de todo el universo. Este entendimiento debería estremecernos, porque el juicio nos recuerda que no basta con vivir de apariencias, que no sirve una fe heredada ni rituales vacíos. Lo que Dios mirará será el corazón, y lo que determinará el destino será si ese corazón fue rendido a Cristo o endurecido en el pecado. No habrá términos medios, no habrá excusas, no habrá segundas oportunidades. El juicio revelará lo que realmente amamos, lo que realmente buscamos, lo que realmente fuimos. Por eso, cada día que vivimos es en realidad una preparación para el juicio. Cada decisión que tomamos, cada elección espiritual o mundana, cada pensamiento cultivado en lo secreto, está escribiendo una página en los libros celestiales. Y cuando se abran, lo que allí esté registrado será el reflejo exacto de nuestro corazón. Bloque 7. El juicio en la gran controversia cósmica. El juicio final no se entiende plenamente si lo miramos solo desde la perspectiva humana. Para comprender su verdadero alcance, debemos situarlo en el contexto de la gran controversia cósmica entre Cristo y Satanás, ese conflicto que comenzó en el cielo mucho antes de que existiera el hombre y que aún hoy marca el destino de la historia. Desde que Lucifer se rebeló contra el trono de Dios, las acusaciones han resonado en el universo, que Dios es injusto, que su ley es arbitraria, que su gobierno se basa en la fuerza y no en el amor. Durante siglos, esas acusaciones han envenenado a multitudes y la pregunta fundamental sigue abierta. ¿Quién tiene la razón, Cristo o Satanás? Es aquí donde el juicio final cumple un papel decisivo. No es solo un proceso para determinar la salvación o condenación de los hombres, es también la escena en la que el universo entero contempla la justicia de Dios frente a las mentiras del adversario. El juicio investigador demuestra que Dios no salva a ciegas, que no pasa por alto el pecado ni lo encubre bajo favoritismos. Cada vida es examinada con transparencia, cada decisión evaluada, cada nombre revisado. El universo ve que cuando Dios salva, lo hace con justicia y que cuando condena, lo hace con pruebas claras. Así, las acusaciones de Satanás quedan sin fundamento
El tribunal celestial muestra que la ley de Dios es justa y que su gobierno es recto. En la segunda etapa, el juicio de veredicto en la segunda venida, la gloria de Cristo revela la mentira del enemigo. Satanás había prometido libertad, pero lo único que ofreció fue esclavitud y muerte. Ese día, los redimidos serán exaltados, los impíos quedarán aterrados, y el contraste entre ambos grupos mostrará al universo el resultado de las dos lealtades. Las promesas de Satanás quedarán expuestas como fraude, mientras que los fieles, transformados y glorificados serán la evidencia viviente de que obedecer a Dios trae vida y paz. Cada ángel, cada mundo no caído, cada redimido contemplará que la rebeldía solo produce destrucción, mientras que la fidelidad a Cristo produce salvación y gloria. Finalmente, en la tercera etapa, el juicio de ejecución, la gran controversia llega a su fin. Cuando los impíos resuciten y Satanás intente por última vez arrastrarlos a la rebelión, su fracaso absoluto quedará en evidencia. La rebelión no tendrá futuro, porque aún aquellos que lo siguieron reconocerán que fue un engañador. Ante la gloria del Cordero se doblará toda rodilla, incluso la de los enemigos de Dios. Y cuando el fuego consuma definitivamente el pecado y a quienes lo abrazaron, el universo entero proclamará: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. El juicio mostrará, más allá de toda duda, que Dios tuvo razón desde el principio y que Satanás fue el padre de la mentira. Este marco cósmico cambia por completo nuestra percepción. El juicio no es solo acerca de ti o de mí, es también acerca del carácter de Dios y de la verdad en medio de la controversia universal. El universo observa, los ángeles contemplan, y lo que se decide no es únicamente el destino humano, sino la vindicación del nombre divino. Por eso el juicio no es un acto oculto, sino un proceso abierto a la vista de todos los seres creados. Cada etapa responde a las acusaciones del enemigo y demuestra que la ley de Dios es santa, justa y buena. El juicio, entonces, es la vindicación de la verdad en el gran conflicto. En él, el amor y la justicia se encuentran. En él, la misericordia y la rectitud se abrazan. En él, el universo ve que Dios nunca obligó, nunca manipuló, nunca actuó con arbitrariedad. Lo que Satanás ofreció fue mentira, lo que Dios ofreció fue verdad, aunque muchos la rechazaron. Y cuando la controversia llegue a su fin, no quedará sombra de duda. El Creador es justo, su ley es perfecta y su gobierno es eterno. Bloque 8. El juicio como llamado personal. Hasta ahora hemos contemplado el juicio desde una perspectiva cósmica, como parte de la gran controversia entre Cristo y Satanás, como la vindicación del carácter de Dios ante el universo. Pero hay una dimensión que no podemos ignorar. El juicio también es un llamado personal, íntimo, directo al corazón de cada ser humano. No es solo un acontecimiento lejano que se desarrolla en los cielos. Es una realidad que hoy mismo nos invita a decidir qué lugar ocuparemos cuando los libros sean abiertos y los registros de nuestra vida sean revelados. Porque cada palabra que pronunciamos, cada elección que hacemos, cada pensamiento que albergamos, está escribiendo silenciosamente una historia que será leída en el tribunal celestial. El apóstol Pablo lo declaró con solemnidad en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo no deja espacio para la evasión. Todos, sin excepción, compareceremos. Nadie escapará de ese examen. Nadie podrá ocultarse en la multitud.
Nadie podrá esconderse detrás de títulos, riquezas o religiosidad. Allí no habrá máscaras ni excusas. Habrá un registro claro y exacto de lo que fuimos en lo íntimo y en lo público. Este entendimiento debería producir en nosotros un santo temblor, porque el juicio nos recuerda que la gracia no es un permiso para vivir indiferentes, sino una oportunidad para prepararnos. Cada día de vida es un día prestado para decidir nuestro destino eterno. Cada momento es un regalo del cielo que deberíamos usar con reverencia. Pero la mayoría vive como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si la misericordia nunca fuese a terminar, como si Dios tolerara eternamente la indiferencia. Y esa ilusión es quizás el engaño más grande del enemigo. Hacernos creer que siempre habrá un mañana para consagrarnos, que siempre habrá una nueva oportunidad, que la puerta nunca se cerrará. El juicio es la voz que rompe esa ilusión. Nos recuerda que la puerta sí se cerrará, que el decreto será pronunciado, que la gracia tiene un límite. Y cuando ese límite llegue, no habrá súplica que valga, no habrá lágrimas que conmuevan, no habrá clamor que cambie lo ya decidido. Por eso hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el momento de rendirnos por completo a Cristo. El juicio no es solo una advertencia. Es también una invitación a vivir en comunión con el Salvador, a experimentar su perdón, a dejar que su Espíritu transforme nuestro carácter. No se trata de vivir bajo un miedo paralizante, sino de caminar en una consagración diaria. El juicio nos invita a velar, a mantener el aceite en la lámpara, a no confiar en un cristianismo superficial. Nos llama a cultivar una fe viva, a buscar al Señor mientras puede ser hallado, a derramar nuestro corazón en oración y obediencia. Porque cada oración sincera, cada acto de amor, cada decisión de fidelidad queda registrada y será testimonio de que la gracia de Cristo transformó nuestra vida. El juicio como llamado personal es, en realidad, una prueba de amor divino. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Por eso aún hay tiempo, por eso todavía escuchamos su voz, por eso su Espíritu nos convence, pero ese tiempo no durará para siempre. Hoy, mientras el tribunal celestial aún revisa los libros, el cielo extiende su mano y te dice: ven, entrégame tu corazón, porque pronto será demasiado tarde. Cada día que pasa, cada elección que hacemos, cada paso que damos, está escribiendo el veredicto de nuestro destino. Y cuando la puerta se cierre, lo que hayamos decidido quedará fijado para la eternidad. Esa es la solemnidad del juicio, y esa es también la urgencia de este llamado. Bloque 9. El juicio como advertencia profética para nuestra generación. El juicio final no solo es un acontecimiento celestial ni una realidad personal, también es una advertencia profética dirigida a nuestra generación. La Biblia nos recuerda que lo que sucedió en el pasado sirve como ejemplo para los tiempos finales. Jesús mismo lo enfatizó al decir: como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Y añadió: asimismo, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17:28-30. No se trata de comparaciones decorativas, sino de advertencias solemnes. El juicio ya ocurrió antes en contextos específicos, y esos juicios locales son un anuncio de lo que vendrá al mundo entero. En los días de Noé, la humanidad despreciaba la predicación de justicia mientras el arca se construía delante de sus ojos. Durante 120 años, un hombre proclamó que vendría un diluvio y que la única salvación era entrar en el arca. Pero las multitudes se burlaron, continuaron en sus banquetes, se entregaron a sus placeres y vivieron como si el mañana estuviera garantizado. El diluvio llegó y solo 8 almas fueron salvas.
La advertencia profética para nosotros es clara. La mayoría repetirá el mismo error, desestimando las señales y creyendo que siempre habrá más tiempo. En los días de Lot, Sodoma y Gomorra prosperaban en medio de la corrupción moral más profunda. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad, no lo hicieron con fuego inmediato, sino con una advertencia: «Salid de este lugar, porque va a ser destruido». Pero los habitantes de Sodoma se rieron, e incluso los yernos de Lot pensaron que él estaba bromeando. Génesis 19:14. La gracia tuvo un límite, y cuando amaneció, el juicio cayó en forma de fuego y azufre. El mensaje para nuestra generación es igualmente solemne. La normalidad aparente no es garantía de gracia perpetua. El día que Lot salió de Sodoma fue el día en que la puerta se cerró para esa ciudad. Y en Jerusalén, la nación que había sido privilegiada con la palabra, con los profetas y con la presencia misma del Mesías, despreció su hora de visitación. Jesús lloró sobre la ciudad y declaró: «He aquí, vuestra casa os es dejada desierta». Mateo 23:38. El templo, orgullo de la nación, fue destruido en el año 70 después de Cristo, y la ciudad quedó arrasada. Ese juicio no cayó de repente. Fue el resultado de años de rechazo acumulado. La advertencia profética es evidente. No importa cuántos privilegios tengamos, si despreciamos la voz de Dios, llegará un día en que la gracia se agotará. Estos ejemplos no son relatos lejanos ni historias infantiles. Son espejos de lo que ocurrirá con el mundo entero cuando el juicio final se complete. Nuestra generación vive el mismo patrón: indiferencia espiritual, desprecio por las advertencias, amor por el placer más que por Dios, rutina que adormece la conciencia. Estamos repitiendo los pasos de Noé, Lot y Jerusalén, y pronto veremos el mismo desenlace: la puerta cerrándose, la sentencia pronunciada, la gracia agotada. El juicio como advertencia profética nos grita que no debemos dormirnos en la falsa seguridad de la normalidad. La Biblia no nos muestra estos ejemplos para asustarnos, sino para despertarnos. Nos recuerda que Dios es paciente, pero no eternamente tolerante, y cuando el límite se alcance, no habrá marcha atrás. Querido hermano, nuestra generación ya está viendo señales claras: guerras, desastres, decadencia moral, apostasía espiritual. Todo apunta a que estamos viviendo los días previos al cierre de la misericordia. Los ecos de Noé, Lot y Jerusalén resuenan hoy como trompetas de advertencia. Prepara tu vida, porque el juicio no es un evento lejano, es una realidad inminente. Bloque 10. El juicio como esperanza para los fieles. Cuando hablamos del juicio, solemos pensar solo en temor, en condenación y en puertas cerradas. Pero la Escritura nos muestra otro ángulo profundamente consolador. El juicio también es esperanza para los fieles. Lejos de ser una amenaza para quienes caminan con Cristo, el juicio es la garantía de que la injusticia no durará para siempre, de que el dolor no será eterno, de que el mal tendrá un fin. Si para los impíos el juicio significa la confirmación de su condenación, para los redimidos significa la confirmación de su salvación. El profeta Daniel, al contemplar la escena del tribunal celestial, no vio solo el temor del juicio, también vio el triunfo de los santos. Después de que los libros fueron abiertos y el tribunal se sentó, Daniel 7:22 declara: «Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino». Ese es el otro lado del juicio. La certeza de que los fieles heredarán lo que el Padre preparó para ellos desde la fundación del mundo. El juicio no se centra solo en exponer la maldad, sino también en vindicar a los que sufrieron injusticia, en confirmar que su fe no fue en vano. Piensa en los millones de mártires que murieron por la causa de Cristo, en los que fueron perseguidos,
encarcelados, ridiculizados, marginados. Muchos de ellos murieron sin ver justicia en esta tierra, pero el juicio final es la respuesta divina a sus lágrimas. Allí, delante del universo, su fidelidad será reconocida, sus nombres serán confesados por Cristo ante el Padre y los ángeles, Apocalipsis 3:5, y se demostrará que estaban en el lado correcto de la historia. Lo que el mundo despreció, el cielo lo exaltará. Lo que la tierra condenó, Dios lo reivindicará. El juicio también es esperanza, porque revela que el mal no tendrá la última palabra. Hoy parece que la corrupción triunfa, que la violencia domina, que los poderosos hacen y deshacen sin consecuencia. Pero el juicio nos asegura que todo acto de injusticia, por oculto que sea, será revelado. Eclesiastés 12:14 lo resume. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Para los fieles, esta no es una amenaza, es un consuelo. Significa que las lágrimas no serán ignoradas, que los sufrimientos no serán en vano, que las injusticias no quedarán impunes. El juicio de veredicto, en la segunda venida, será el momento en que los justos recibirán públicamente su recompensa. Mientras los impíos claman a los montes para ocultarse, los fieles levantarán sus ojos y dirán: «Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Isaías 25:9. Ese contraste es la mayor esperanza del juicio. El mismo día que será terror para unos, será gozo indescriptible para otros. El regreso de Cristo revelará que la fe, aunque muchas veces solitaria y difícil, siempre fue recompensada. Y en la etapa final, el juicio de ejecución, la esperanza de los fieles, alcanzará su clímax. Cuando el mal sea erradicado y el universo quede limpio de pecado, comenzará una eternidad de paz, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Ese es el verdadero propósito del juicio, eliminar para siempre el mal, para que los redimidos vivan en un mundo renovado. El juicio entonces no es solo advertencia, es promesa. No es solo amenaza, es consuelo. No es solo condenación, es liberación. Para los fieles es la certeza de que la historia no termina en el caos, sino en la victoria del Cordero. Por eso, hablar del juicio no debería producir en los hijos de Dios un miedo paralizante, sino una esperanza ardiente. Porque si caminamos en Cristo, nuestro abogado nos defiende y su sangre nos cubre. Y si permanecemos fieles, el juicio será la proclamación pública de lo que el cielo ya declaró, que somos hijos del Altísimo, herederos del reino eterno. Bloque 11. El juicio como llamado a la misión. El conocimiento del juicio no fue dado a la Iglesia para que lo guardara en secreto, ni para que lo contemplara con frialdad académica, sino para que lo proclamara al mundo como advertencia solemne y como mensaje de esperanza. El juicio es, en esencia, un llamado a la misión, porque si sabemos que el tribunal celestial ya está en sesión y que la puerta de la gracia pronto se cerrará, entonces nuestra responsabilidad es advertir a los demás antes de que sea demasiado tarde. No es casualidad que en Apocalipsis 14, justo antes de la descripción de la cosecha final, aparezca el mensaje de los 3 ángeles proclamando con voz potente: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Verso 7. Ese anuncio no es opcional, es la misión final de la Iglesia en el tiempo del fin. El primer ángel proclama la realidad del juicio en curso y llama a la humanidad a adorar al Creador. El segundo denuncia la caída de Babilonia, ese sistema de engaño espiritual que seduce a las naciones. Y el tercero advierte sobre las consecuencias de recibir la marca de la bestia,
describiendo con solemnidad que quienes la acepten beberán del vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Estos mensajes no son teorías marginales ni interpretaciones secundarias, son el clamor final del cielo al mundo. El juicio está en marcha, la decisión es urgente, el tiempo se agota. Aquí comprendemos que el juicio no es solo una doctrina, es una misión que nos involucra. Cada creyente es llamado a ser una voz de advertencia, una lámpara encendida en medio de la oscuridad, un eco del clamor celestial. Porque mientras el mundo se adormece en la indiferencia, el pueblo de Dios debe proclamar: la hora del juicio ha llegado. Y esta misión no se limita a predicadores profesionales o a líderes religiosos. Es un encargo para cada hijo de Dios que entiende la solemnidad del tiempo que vivimos. El juicio como misión también implica vivir de manera coherente con el mensaje que proclamamos. No se trata solo de anunciar que la puerta se cerrará, sino de mostrar con nuestra vida que estamos preparados para entrar. Cada acto de fe, cada palabra de esperanza, cada gesto de amor es parte de ese testimonio. En un mundo que duda, que se burla y que desprecia lo eterno, una vida transformada por el poder de Cristo es la evidencia más fuerte de que el juicio es real. Pero también debemos reconocer la urgencia. El mensaje del juicio no puede posponerse para mañana, porque mañana podría ser demasiado tarde. El enemigo quiere que la iglesia se duerma, que crea que siempre habrá más tiempo, que se distraiga en lo secundario. Pero Apocalipsis nos recuerda que el reloj profético ya está en sus últimos segundos y que cuando el decreto final sea pronunciado, millones lamentarán no haber escuchado la advertencia. Por eso, la misión es ahora, el mensaje es ahora, la proclamación es ahora. El juicio, entonces, nos coloca en una encrucijada: callar y ser cómplices de la indiferencia del mundo, o hablar con valentía y ser parte del último clamor profético. El cielo busca hombres y mujeres dispuestos a levantar su voz, a proclamar que el tribunal está en sesión, que el veredicto se acerca, que la ejecución será inminente, pero que todavía hay gracia disponible para quien se rinda a Cristo. Ese es el propósito de entender las 3 etapas del juicio. No solo conocerlas, sino proclamarlas. Querido hermano, este mensaje no es una curiosidad teológica, es un llamado a la misión. Dios te ha colocado en este tiempo por un propósito: ser un testigo de su verdad. No calles lo que sabes, no escondas lo que has comprendido, no postergues lo que el Espíritu te impulsa a compartir. Porque mientras aún hay gracia, el mundo necesita escuchar que la puerta pronto se cerrará. Bloque 12. El llamado final. Conságrate antes de que sea tarde. El juicio final no es un asunto distante, ni un tema reservado para libros de teología polvorientos. Es la realidad más solemne y urgente que enfrenta la humanidad. Hemos recorrido las 3 etapas de este juicio. El investigador, donde los libros fueron abiertos y las vidas examinadas. El veredicto, donde cada nombre fue declarado justo o injusto. Y la ejecución, donde la sentencia divina se cumplirá sin retraso. Ahora, ante esta verdad profética, solo queda una pregunta: ¿en qué lado estarás cuando la puerta de la misericordia se cierre? El apóstol Pablo advirtió con palabras claras: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. No habrá excepciones, no habrá privilegios humanos, no habrá riqueza ni poder que pueda sobornar al juez del universo. El juicio no se mide por apariencias, sino por lo más profundo del corazón. Y si hoy aún escuchas la voz del Espíritu llamándote, es porque la puerta sigue entreabierta, ofreciéndote un último rayo de gracia antes de que el silencio eterno caiga sobre el mundo. Este llamado no es un juego, es un clamor desesperado del cielo a tu alma. El libro de Hebreos nos dice:
Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo de volverse a Dios con todo el corazón. Hoy es la hora de consagrarse plenamente a Cristo. Mañana podría ser demasiado tarde, cuando la sentencia, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Apocalipsis 22:11 sea pronunciada, ya no habrá lágrimas ni súplicas que puedan cambiar el destino. Por eso, no postergues más. No esperes a tener una vida perfecta para buscar a Dios, porque es su gracia la que perfecciona lo imperfecto. No esperes a un momento más conveniente, porque nunca habrá uno mejor que ahora. Cristo te llama tal como eres, con tus luchas, con tus pecados, con tus dudas, para darte perdón, limpieza y fuerza para permanecer firme en el día del juicio. Él ya fue tu abogado, ya llevó tu culpa, ya derramó su sangre para que puedas comparecer ante el tribunal con esperanza. Pero si rechazas su intercesión, ese mismo Jesús que murió por ti será el juez que pronuncie la sentencia eterna. Querido hermano, este es el momento de elegir. Nadie podrá hacerlo en tu lugar. Ni tu familia, ni tu iglesia, ni tu cultura podrán salvarte. Solo tu decisión personal de rendirte a Cristo marcará tu destino en el juicio final. ¿Seguirás viviendo como si el tiempo fuera infinito o reconocerás que estamos al borde de la eternidad? ¿Seguirás ignorando el eco del tribunal celestial o abrirás tu corazón a la voz que todavía te invita? Hoy el Espíritu Santo clama, vuelve a casa. No es tarde todavía. La misericordia sigue extendida, la gracia sigue fluyendo, la sangre de Cristo sigue teniendo poder para limpiar al más vil pecador. Pero pronto esa gracia se cerrará y entonces cada alma quedará fijada para siempre en su elección. No hay neutralidad en este asunto. O estás con Cristo o estás contra Él. Por eso, en este momento solemne, te hago un llamado a consagrarte por completo. Arrodíllate en tu corazón, clama al Salvador, entrégale tu vida sin reservas y pide ser hallado digno en el juicio por la fe en su justicia. No te apoyes en tu propia fuerza, sino en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si lo haces, puedes tener la certeza de que, cuando los libros sean abiertos y tu nombre sea leído, Cristo mismo se levantará y dirá, Padre, mi sangre está sobre este hijo, está sobre esta hija. El fin de la misericordia se acerca. La puerta pronto se cerrará, pero hoy todavía puedes entrar. Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a unirte a esta misión. Suscríbete al canal, dale like a este video y escribe en los comentarios tu decisión de consagrarte a Cristo. No es un gesto vacío, es un testimonio de fe, un paso público que puede inspirar a otros a despertar y a prepararse, porque no hay tiempo que perder. La eternidad está en juego y el cielo te está llamando.